Hola, buenas tardes. Soy Brenda Boquiquio de la Comisión de Apelaciones de FADA. Estamos en un nuevo episodio de estas charlas tan interesantes de diálogos y ajedrez. Hoy vamos a tener una invitada súper especial, una persona muy referente en el ajedrez. Ella es multifacética, fue directora de la FADA, es directora del Club Argentino de Ajedrez, es árbitro internacional A1, hay 12 en el mundo y ella es la única en Argentina, es la secretaria de la Escuela Municipal de Villa Martelli de Ajedrez, fue maestra de ajedrez, jugadora de ajedrez y dirigió los torneos más importantes del país. Le vamos a dar la bienvenida a Beatriz Liendro y agradecerle que esté con nosotros compartiendo toda su experiencia de vida. Hola Beatriz, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal Brenda? Bueno, un gusto escucharte. Yo te conozco de Martelli, como también de trabajo en el círculo, pero también como mamá referente de los chicos que están ahí, que hay un gran semillero. ¿Qué tal? Sí, me olvidé de decirlo, lo más importante, tengo un hijo que juega al ajedrez y conocí todo este mundo a través de mi hijo, y a Beatriz la conozco del club, y bueno, hoy nos va a contar su vida, que esa sí es una parte desconocida. ¿Cómo fue, Beatriz, que llegaste a este mundo del ajedrez? Bueno, la verdad que llegué hace muchos años. Yo comencé a dar clases de ajedrez, digamos, formales, por decirlo de alguna manera, en el año 1985, en un plan de ajedrez nacional que tenía la Federación Argentina de Ajedrez en ese momento, y que obviamente yo vivía en Salta, porque soy de Salta y nací en Salta y tengo 40 años vividos en Salta. Ah, Y después en Buenos Aires. Pero yo comencé ahí fue un plan nacional de ajedrez y habían pedidos diferentes referentes para dar clases de ajedrez en las escuelas a contraturno. Me parece que fue un plan nacional. Y en ese momento mi papá estaba muy ligado a la Federación Salteña de Ajedrez, y el presidente de la Federación Salteña de Ajedrez en ese momento, el señor Courtade, bueno, le propuso, y con mi hermana, que también es una jugadora de ajedrez y que en Salta, comenzamos a dar las clases. Ese fue, digamos, mi inicio formal, como dije, porque en realidad, eso fue en el año 85, pero en realidad yo desde que más o menos desde que aprendí a jugar al ajedrez, que ¿cuándo fue fue? a los 8 años, Sí. porque mi papá fue siempre una persona muy inquieta, y un día en Salta iba pasando por una escuela donde daban diferentes talleres, y ahí descubrió a Aníbal Aparicio, que es un jugador que ya falleció salteño, dando unas clases de ajedrez. Entonces él dijo, ah, qué bueno esto, me interesó, y nos inscribió a mí y a mi hermana para las clases. Fue así que empezamos a estudiar ajedrez, y fue así que mi papá se empezó a enganchar tanto, como buen activo que era, en esto del ajedrez. Se conectó con la federación y llegó a formar en mi casa un club de ajedrez que se Ah, llamaba el Club de Ajedrez La Dama Negra. Una decisión para ese momento bastante, revolucionario. seguramente revolucionaria, y en la familia sobre todo. No es una casa grande, con lo cual de pronto ver que el comedor de mi casa se transformaba en un club de ajedrez, supongo que para mi mamá no habrá sido nada agradable. Pero bueno, así empezó, por eso te digo, data de mucho. Y ese club de ajedrez llamado La Dama Negra es un club femenino de ajedrez. Y me parece que es el primer club femenino de ajedrez de Argentina. Después, ¿Sigue eso, vigente? ¿Sigue obviamente. funcionando? No, por supuesto que no, porque ese club en donde mi papá construyó los tableros, puso las mesas para jugar, fomentó mucho el ajedrez femenino en ese momento, y comenzamos con mi hermana a jugar los torneos escolares de ajedrez. Después, en el camino de la competencia, yo lo abandoné, porque los años preadolescentes siempre uno se resignifica cosas, y por lo menos, viste, son más de los años locos. Entonces, mi hermana continuó en la carrera de la competencia mucho más tiempo,
de hecho siguió jugando y compitiendo bastante, pero bueno, no, fue un corto tiempo eso del club y después nada, seguimos ligados al ajedrez por eso. Pero tu papá era jugador de ajedrez, ¿le gustaba o las puso a ustedes como para que hagan el curso? ¿Él ya sabía No, ajedrez no, o él con no ustedes era, empezaron? él prácticamente aprendió al mismo momento que nosotros, Ah, pero en realidad era una persona que le gustaba mucho el trabajo social en instituciones, entonces rápidamente vio que el ajedrez era un espacio en donde podía ofrecer y desarrollar algo. Por eso es que en ese momento empecé ayudándolo, él empezó a dar clases de ajedrez en escuela y yo iba de ayudante, digamos. ¿qué Entonces, edad tenías? y a esa edad, no sé, estaba terminando séptimo grado, primer año del Chica, secundario. chica, eras bien Claro, era chiquita. muy chica y ya estaba de ayudante dando clases de ajedrez, y entonces, claro, por eso estoy muy ligada de hace muchos años, digamos. ¿Y cómo fue que de Salta viniste bueno, Argentina, te iba a decir, mira, mira cómo tenemos la cabeza. Mira, esto es una cosa muy particular y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿viste? Porque el otro día justamente estaba recordando que cuando recién llegué a Buenos Aires, un nato porteño me dijo que Dios atendía acá en Buenos Aires. Sí, te Cosa dice, que ya ves que pero pasan estas cosas. Uno cree que porque es viniste, del sí, es interior ya verdad. no es de... ¿Viniste ya a es Buenos Aires argentino. por el ajedrez o viniste a Buenos Aires por otra? Encima tengo, perdón, pero tengo, no sé si se escuchan los ruidos, tengo, la vecina está construyendo y justo ahora se pusieron a picar. ¿Viniste a No, Buenos Aires por el ajedrez o viniste por alguna otra cosa? no, en realidad yo en Salta tengo dos hijos de un primer matrimonio de Salta y después conocí, que es mi marido actual, el gran maestro Sergio Slipak, lo conocí en Buenos Aires cuando en ese momento yo seguí ligada al ajedrez y llegué a ser presidenta de la Federación Salteña de Ajedrez. Ah, Entonces, a través de eso, en ese momento se organizaban los torneos Clarín, que eran diferentes magistrales que recorrían el sí. país. Y en una de esas oportunidades que vine al torneo de Junín, el Peoncito, Ah, sí, eso se filma me bien. contacté, claro, me contacté siempre veníamos con chicos para participar, me contacté con la gente que estaba haciendo esos torneos y conocí a Slipak y al maestro Paglilla, que estaba encargado en ese momento de estos torneos del circuito Clarín, en el club argentino, y después, bueno, se dieron como las condiciones como para que ese torneo se realice en Salta. Y así fue que en el año 95 se hizo en Salta el torneo, en noviembre, y bueno, conocí a Slipak ahí en el torneo, digamos, y bueno, comenzó como una historia en donde después él fue a vivir a Salta, y bueno, era digamos, como un acuerdo o como una cosa que se había hablado de que como él tenía toda su vida en Buenos Aires, en algún momento, cuando las condiciones de los hijos más grandes o la mayor termine el secundario, nos íbamos a mudar a Salta para continuar, perdón, a Buenos Aires para Buenos continuar la vida Aires. ahí, a Buenos Aires. Así fue que, bueno, Acá estás. desde el año 2004 vine a Buenos Aires y por eso es que cuando llegué a Buenos Aires ya estaba vinculada al ajedrez, porque... Y tu carrera de árbitro, porque es muy impresionante tu carrera de árbitro. Sos la única árbitro internacional categoría A1 en Argentina y hay 12 en el mundo, me dijeron mujeres. Sí, dos en América. En Sudamérica, ¿cómo llegaste? ¿Cuál fue el trayecto que hiciste? Mira, la verdad que esto yo se lo debo al árbitro internacional Mario Sili, que trabajaba en Martelli y que en un momento él, muy inquieto, decía que tenía que hacer cursos de árbitros regionales, que había que hacer, y bueno, hizo un inicio de curso en Martelli, que entonces ahí como que nos sumamos un poco a la actividad, pero él no lo concluyó ahí y después, como él trabajaba en Polvorines, dijo, mirá, Beatriz, yo veo que vos podés, que sos una persona que tenés muchas condiciones, ¿qué te parece? Y hacemos el curso de árbitro regional, y así fue que comencé con la carrera de árbitro, comenzando ahí, me acuerdo que fui a hacer el examen en Polvorines,
Y bueno, después hice el curso Bahía Blanca de árbitro nacional, y bueno, después árbitro FIDE, y bueno, después comencé con el arbitraje. En Martelli hay un montón de desarrollo de torneos, y bueno, es donde pude desplegar todo para llegar a árbitro internacional. Los torneos, a ver, dirigiste como árbitros torneos argentinos y torneos internacionales y una olimpiada, ¿puede ser? ¿Es así? Sí, dos olimpiadas, dos Dos olimpiadas, olimpiadas. dos ¿Qué es olimpiadas, lo sí. que más te gustó, lo más importante de cada torneo, y si de alguno de esos torneos te acordás de alguna jugada o alguna partida así interesante, o que te haya costado, o que algo haya pasado, alguna anécdota de alguna partida? Mira, a mí me parece que lo que me motivó a esto de iniciar en la carrera de árbitro fue que yo, al ser del interior y provinciana, si bien hay ajedrez en el interior, cuando llegué a Buenos Aires, lo primero que me llamó la atención es la cantidad de gente que juega al ajedrez, aficionado que juega, que uno va a un torneo y ve un montón de gente. Y realmente es una plaza ajedrecística, pero notable. Y entonces la cantidad de gente que jugaba ajedrez a mí me llamó muchísimo la atención. Y por eso en los torneos, y yo tenía ya una faceta organizativa, porque en Salta trabajaba en la Escuela Provincial de Ajedrez, que todavía existe, eh, entonces, que también se formó por un proyecto que habíamos presentado con mi hermana. Entonces ya trabajaba, ya tenía esa faceta organizativa, y lo del torneo, que tiene mucho de esa parte, de ese cariz organizativo, también es lo que me llevó al inicio de esto, ¿no? Y la verdad es que eh, la Liga Nacional de Ajedrez, en donde uno ve tantos equipos fuertes y grandes maestros, y pasar, la verdad que me llama mucho la atención, y recuerdo siempre que unos muchachos que vinieron del interior a jugar en un equipo que tenía en la Liga Nacional, y que no tenía, digamos, venían simplemente porque querían representar, y vinieron a jugar, en un momento vienen y me dicen: no, pero no sabíamos que acá estaban los mejores. Es decir, esta cosa que uno escucha y que por ahí se maravilla el que es el aficionado de ver que ahí están jugando los mejores maestros de Argentina, y también a veces algún extranjero, y entonces en un nivel altísimo. Bueno, después, gracias a la gestión y en la presidencia de Mario Petrucci de la Federación Argentina, bueno, me nominó para ir a la primera Olimpiada, que fue en Tromsø, Noruega, allá en el Polo Norte, ¡Ay, cerca qué del mar Ártico. interesante! ¿Y? Claro, ahí donde viste que Claro, la todo, no experiencia. había, viste que no había noche, todo era de día, con lo cual fue una experiencia muy linda, porque los primeros 3 días me la pasé sin dormir, porque claro, esto de querer sacar, quería sacar en todo lo que, noche entre comillas, que no había, pero quería sacar las fotos de cómo iba esa luz que nunca se iba. Entonces, claro, era muy loco, porque primero, viste, más allá del estrés del idioma, porque en la Olimpiada creo que el mayor estrés es justamente el idioma, la mayoría habla inglés, yo no lo hablo, entonces con esa fluidez, y encima un inglés con de diferentes Tonos. lugares. Sí, Así no es que lo mismo. sí, fue una experiencia, la verdad, muy interesante. Y cuando fui en la segunda, que fue en el año 2018 a Batumi, bueno, la verdad que es una Olimpiada que particularmente recuerdo mucho, porque estuve arbitrando en las primeras mesas del primer grupo del ajedrez femenino, en Sí. donde estuve arbitrando a equipos como China, que salió campeón, India. Es decir, eso es algo que recuerdo como algo muy impactante. Ahora ver, por ejemplo, entrar a la página de FIDE y ver a quién está primero en el Elo de las mujeres, y recordar, la vi porque estuve en la Claro. Olimpiada en esa mesa. Entonces eso tiene algo que te impacta y te queda, ¿no? Para toda la vida, sí. Te hago una pregunta, cuando vos vas a una Olimpiada, ¿se nota en los equipos y en las distintas culturas que hay, hasta en la forma de jugar o de comportarse en los tableros?
O Bueno, no, o porque eso hay una equipara a cosa, todo el mundo. El ajedrez se equipara al ser un juego con tantas reglas y eso todo el mundo queda equiparado y no se ve la diferencia cultural. no, no, claro que se ve la diferencia cultural. Digamos, el ajedrez se equipara en eso de que permite a todos jugar sin algún requerimiento específico, ¿no? Pero se ve mucho la diferencia cultural porque cada país trata de transmitir, así es como ves, por ejemplo, que me llamó la atención en la Olimpiada de Tromsø, países africanos con sus trajes típicos y que se presentan a jugar el equipo con esa vestimenta, ¿no? Y después cada país tiene una vestimenta particular. En esta última, por ejemplo, me llamó mucho la atención la vestimenta del equipo de India, que están todas con un traje muy formal con un calzado muy formal, todo muy formal, un traje, y todas, digamos, respetan la indumentaria y cada país tiene una indumentaria diferente, ¿no? Qué Y bárbaro, qué lindo. yo creo que tiene Y, que ver mucho con la cultura, sí, de cada uno, claro. sí, pero después en la forma de juego, en el juego en sí, eso ya está más estandarizado, Bueno, porque el ¿no? Todos ajedrez, estudian las digamos, mismas cosas, ¿o no? bueno, Habla una sí, madre, ya, aclaro que habla una madre de ajedrez, que de ajedrez solo sé cómo mueve las piezas, ¿no? claro. Sí, no, bueno, el ajedrez tiene un estudio muy vasto y ahora con las computadoras, por supuesto que ha cambiado de lo que era la época en donde las partidas se veían cuando llegaban los libros y el que Claro. accedía. Ahora, en el momento que se está jugando un torneo, todo el mundo lo está viendo y bueno, hay todo un estudio y bases de datos que los mejores jugadores, por supuesto, están estudiando y están actualizados completamente, ¿no? Y eso, obviamente, la Olimpiada es el torneo de más alto nivel, ¿no? Que se ve, por supuesto. Nos estamos quedando, me parece, ya con poco tiempo. Te hago, a ver, dos o tres cositas. El ajedrez, va, pareciera que es un juego de varones. Yo tengo mi propia teoría de por qué es, porque un poco lo que dijiste vos, que por ahí cuando ya eras adolescente un poco te dedicas a otras cosas o te vienen otros intereses y por ahí, yo creo personalmente que es más, lleva por ahí muchas horas y es muy más difícil por ahí para una mujer estar tanto tiempo abstraída del entorno por tantas horas, pero eh, aparte, por ahí en cosas escolares hay más nenas y después van pasando las categorías o los años y el número de mujer va disminuyendo, aunque cada vez es más grande, ¿o no? ¿Hay algo por lo cual vos crees que pase eso? Mira, yo creo, escuché diferentes cosas, ¿no? En algún momento escuché como que parece que la mujer o que las mujeres somos menos competitivas que los varones. Yo disiento con eso porque creo que no, que realmente tenemos otras inquietudes. En este momento de la mujer que está buscando su lugar, digamos, su presencia, Ojo. y más que el lugar y que se le dé su lugar, tener su voz, Mm. creo que el tema del ajedrez femenino, en el ambiente del ajedrez, yo considero que en este momento es un tema tabú. Creo que hay un gran número de mujeres que buscan la igualdad y que si uno lo ve de la manera más teórica parecería como que la igualdad justamente es que exista solo el ajedrez absoluto, porque eso incluye tanto a las mujeres como a los varones. Y al mismo tiempo, decir que existe el ajedrez femenino parecería como si la capacidad intelectual de la mujer pareciera inferior y que por eso lo dividen en las dos categorías, cuando no hay nada que indique que es así, que intelectualmente la mujer es inferior. Pero bueno, gracias a la categoría del ajedrez femenino, las mujeres alcanzaron mucho renombre y también un profesionalismo en cuanto a remuneración. Entonces es muy complejo, digamos, el tema y el análisis en este Sí. momento, porque el ajedrez ya se formó así, con las dos categorías, y yo creo, como las cosas que pasan en este momento de la mujer pidiendo el cupo y demás, que se formó en esas dos
en esas dos categorías de absoluto y femenino, existiendo la femenina, obviamente por el machismo que está en la sociedad y que hoy las mujeres tratamos de luchar, y a roles que... Igual la mujer, mira Beatriz, vos sos el ejemplo vivo de que la mujer puede ser dirigente de un montón de organismos, de asociaciones, puede ser un árbitro internacional de ajedrez, puede llegar a lo top de lo top en lo que quiera hacer y lo logra. Así que también me parece que hay mucho tabú en eso, tenés razón, y que me parece que la que quiere puede, ¿o no? Yo creo que sí, pero diría que si uno puede tener una ayuda en cuanto a que el machismo baje la libido y el patriarcado se corre, va a ser mejor, seguro. Y si no vamos a ir así, como somos las aguerridas, las mujeres aguerridas. ¿Tu familia te acompaña en el tema del ajedrez? Bueno, yo tengo, fíjate que, bueno, estoy casada con un gran Un maestro, con lo ajedrecista cual de alto. el ajedrez está como muy presente. Ninguno de mis tres hijos mis tres hijas juegan al ajedrez, están dedicados a lo artístico, que me parece muy bien. Además, tal vez por tanto ajedrez que siempre han tenido de recorrido en la casa, dijeron, bueno, esto Se mejor saturaron. no. Se Claro, saturaron puede ser totalmente que saturaron. y salieron de la estructura total a la desestructurada. Claro, pero bueno, no, la verdad es que sí, siempre tengo hijos grandes porque mi hija tiene 35 años, he tenido a mis hijos muy joven, y después después de 15 años de diferencia, la más chica, que ahora ya está cumpliendo 20, ahora en septiembre, así que siempre me ha acompañado la familia en las cosas y en los proyectos, y justamente creo que uno también logra, ¿no? Alcanzar las metas porque tiene el acompañamiento de eso y la solidez de volver a la casa y tener a la familia. Sí, bueno, y que nos quedamos sin tiempo, pero tu proyecto futuro o tu meta de acá a 5 años, ¿cuál sería? Y con esto cerramos una charla divina con Beatriz Liendro, árbitro internacional. Yo creo que en lo que es el arbitraje ya he alcanzado lo máximo que se puede alcanzar, que es la categoría A, árbitro internacional y categoría A, que de hecho soy la única en Argentina, y como mujer hay 2 en toda América, la otra es una árbitra internacional uruguaya, y la verdad que creo que en eso estoy muy contenta por haber alcanzado eso. Me parece que he ido a arbitrar a 2 Olimpiadas, y tengo que decir que de metas estoy bastante pipona, así que estoy muy contenta. ¿Es una actividad que disfrutás, Beatriz? Sí, es una actividad que disfruto. Estuve mucho siempre con el tema del ajedrez, yo comencé con el ajedrez escolar. Y por ahí, viste, esto de estar de secretaria, ser secretaria en este momento de la escuela de ajedrez de Villa Martelli, De Villa Martelli. es algo que también lo tengo como una meta y lo valoro muchísimo. Por ahí todavía tengo un crecimiento bastante, todavía que se pueden alcanzar más cosas, porque hay mucho para hacer. En la escuela aparte de que es una institución que con Mario Petrucci a la cabeza, vos viste, no se descansa. Es todo No se gestión, descansa, gestión, y yo gestión. digo que a mi hijo, esa escuela de ajedrez Villa Martelli, Joaquín empezó en 4º grado, le cambió la vida el ajedrez, y los profesores que tuvo, y la organización, y siempre todo el mundo predispuesto, y ayudarlo, y acompañarlo. Tuvo un gran crecimiento él como de maduración, para bien, desde que empezó ahí en la escuela de ajedrez Martelli. Así que le recomiendo a todos los padres que, nada, que es un deporte que yo no sabía que era deporte hasta que él insistió tanto que quería aprender ajedrez, y encontré de casualidad Martelli y fue divino. Toda la gente Sí, que está ahí acompaña. aparte es una institución que hace del ajedrez una disciplina muy versátil y muy dinámica, y eso realmente no tiene precio, es un valor incalculable, porque hay un montón de facetas desarrolladas dentro de lo que es ajedrez Martelli. Y Sí. bueno, creo que todavía ahí tengo muchas metas, ¿ves? Para ese lado puede ser. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por compartir esta entrevista y este poquito de tu vida que nos pudimos hoy conocer en mayor profundidad.
Bueno, gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, Beatriz. Bueno, nos vemos en Martelli. Dale. Chao, Cuando hasta luego. podamos. Saludos a todos.